Bien, chicos. Entonces, empezamos, ¿sí? Empezamos con los sustantivos y adjetivos, tema de esta semana, ¿sí? Como tú sabes, los sustantivos, pues, son aquellas categorías gramaticales que nos permiten a nosotros atribuirle un nombre a todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos, tiene un nombre. El cielo, ¿sí? El suelo, los zapatos, la mesa, la computadora, el frío, el clima, todo tiene un nombre, ¿no? Un nombre y tiene un significado. De ahí que estas palabras forman los signos lingüísticos, que también ya lo hemos visto. Entonces, todo lo que nos rodea está formado por un nombre. ¿Cómo se le llama a esta categoría que nos permite designar nombres? Incluso nuestros nombres, ¿sí? Nuestra identidad está formado por sustantivos, ¿sí? Sustantivos propios. Bueno, entonces vamos a reconocerlo. Hoy vamos a hablar de los sustantivos, ¿no? Y a estos también generalmente lo reconocemos porque están precedidos por artículos o determinantes que pueden ser posesivos, indefinidos, numerales, ¿sí? Demostrativos, entre otros. Los sustantivos, recuerda que forman parte de la frase nominal, o también conocido como sintagma nominal, es lo mismo, ¿sí? Esta es una unidad sintáctica de estructura fija que presenta siempre como núcleo a un sustantivo o a su equivalente, que puede ser un pronombre. Bien, y los elementos que acompañan o que forman parte de esta frase nominal, pues son los sustantivos y los adjetivos y determinantes. Bien, determinantes que pueden ser artículos, demostrativos, posesivos y los cuantificadores, que ya lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Bien, entonces empezamos a hablar de la primera categoría y aquí tenemos al sustantivo. ¿Sí? Acuérdate, cuando te pregunte qué es el sustantivo, tú ya sabes, ¿cierto? Semánticamente, porque es la categoría que te permite designar nombres, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su primera definición, los sustantivos son categorías que te permiten semánticamente asignar nombres a individuos, ¿cierto? A grupos y a seres materiales e inmateriales. Por ejemplo, tú tienes la oración, ese día su alma partió al cielo. Entonces te preguntan en esa primera oración, ¿cuántos sustantivos hay? Ahí tenemos 3 sustantivos, ¿cierto? Día, alma y cielo. Día es concreto, cielo es concreto también y alma es abstracto, ¿verdad? Entonces 3 sustantivos semánticamente. Morfológicamente, acuérdate de la morfología, que también lo hemos visto nosotros anteriormente. Hemos visto acá que tanto los sustantivos como los adjetivos y verbos, ¿no? Están formados en primer lugar por el lexema, que es la parte que aporta el significado, y se acompañaban también de los morfemas gramaticales. Ahí teníamos a los flexivos, ¿no? Y a los derivativos. En el caso de los sustantivos, acuérdate que es variable porque tiene flexivos, ¿no? Tiene flexivos que son de género y número, al igual que sustantivos y adjetivos, entonces flexivos de género y número, nada más. Por ejemplo, se puede decir profesora o profesoras, ¿sí? Baúl o baúles, ¿bien? Entonces varía en género y número. Sintácticamente, es decir, la sintaxis tiene que ver con la función que cumple el sustantivo dentro de la oración. Y el sustantivo dentro de la oración ya sabes que es núcleo de sintagma nominal. Además, desempeña otras funciones como ser, de repente, sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, entre otros. Bien, cuando hablamos del predicado. Por ejemplo, mira, tú tienes la oración, dice, la mamá de María preparó un delicioso almuerzo para sus invitados. Sujeto, la mamá de María. Fíjate ahí, ¿cuál es el núcleo? El sustantivo mamá, ¿sí? Y luego tienes una preposición ahí acompañando al sustantivo María. Eso es el modificador indirecto. ¿Sí? El modificador indirecto cuyo núcleo es el sustantivo María. Luego tienes en el predicado el objeto directo. ¿Qué preparó la mamá de María? Un delicioso almuerzo. Y ya está. ¿Cuál es el núcleo de ese objeto directo? El sustantivo almuerzo. ¿Para quién? ¿Quiénes se benefician con esta preparación? Ahí están los invitados, ¿no? Para sus invitados. Bien, entonces en este caso es un objeto indirecto, el sustantivo invitados. Lexicológicamente es otra definición, el cual nos dice que el sustantivo es una categoría gramatical de inventario abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es limitado en su número, como lo son los artículos o los determinantes. No, es de inventario abierto porque nuevas palabras
siempre están expuestas a que se puedan incorporar dentro del léxico. Bien, chicos, entonces por eso es abierto. Lo mismo que el adjetivo también, los dos son abiertos. Los verbos también son de inventario abierto. Sigamos. Ahora ya vimos la definición, pasamos a ver lo que es la clasificación. En primer lugar vamos a ver la clasificación semántica porque también hay la clasificación morfológica. Semánticamente es la clasificación de acuerdo a los criterios que tú ya conoces. Mira, aquí hablamos en primer lugar de los sustantivos por su naturaleza. Acuérdate que encontramos a los sustantivos abstractos y a los concretos. ¿Cuándo son abstractos? Cuando tú no los puedes percibir por ninguno de tus 5 sentidos, o sea, no lo puedes ver, tocar, oler, degustar, ni oír, ¿bien? Pero sabes que existen, son entes teóricos, entonces tienen una existencia inmaterial, no perceptible. Por ejemplo, son los sustantivos belleza. Lo bello, claro, es un adjetivo, ¿no? Pero ya belleza es abstracto, no se puede ver, es subjetivo porque quizá para mí una pintura puede ser muy bella, pero para ti no lo sea, ¿no? Entonces es subjetivo, ¿no? No lo puedes ver a la belleza, no lo puedes tocar, es abstracto. La blancura, el color blanco sí se puede ver, pero la blancura como sustantivo no. Sí, la maldad, la fidelidad, la bondad, todos los sentimientos son abstractos, los sentimientos, las emociones, ¿sí? No conocemos la forma que tienen. También está la palabra fe, Dios, alma, muerte, vida, son abstractos, ¿bien? En cambio, los concretos sí son perceptibles por tus sentidos. Por ejemplo, la palabra música, algunos por ahí me decían en otras secciones que era abstracto porque no lo pueden tocar, no lo pueden ver, pero sí lo puedes oír, ¿sí o no? Si tú lo puedes oír, ahí ya pues es perceptible por el oído, es concreto. Además, la música se hace a través de los instrumentos musicales, lo puedes escuchar, ¿verdad? Entonces, es concreto. El algodón, el perro, el país, es concreto también el cielo, el agua, ¿sí? El humo es concreto. El perfume, el aroma es concreto, porque tú lo puedes oler. Chicos, eso para tener en cuenta. Sigamos. Por su extensión, los sustantivos también se clasifican en comunes y propios. Los comunes también se les conoce como connotativos. Bien, tú tienes que tener en cuenta que los comunes son aquellos que nombran de manera genérica a los seres o a las cosas, ¿sí? O lugares sin hacer distinción, de manera genérica. Por ejemplo, un río, una academia, un escritor, un jirón, un perro, una planta, un colegio, una universidad, ¿sí? De manera genérica, un alumno, etc. En cambio, en los propios, o también conocidos como denotativos, aquí sí designan a seres, pero de manera específica, ¿sí? Específica para diferenciarlo de otros. Además, lo reconocemos porque también se escriben con letra inicial mayúscula, ¿bien? Por ejemplo, de todos los ríos, el Amazonas, de todas las academias, Cepuns, de todos los escritores, Cervantes, de todos los jirones que hay aquí en Trujillo, Pizarro, de todos los colegios, Trilce, por decir, ¿no? De todos los estudiantes, puede ser Fabiano, por decir que está llegando tarde, Fabiano, ¿sí? De todos los profesores, Elizabeth, ahí estoy. Entonces, chicos, esos son los propios, ¿verdad? Esos son los propios que permiten designar de manera específica. También tenemos a otra clasificación por la cantidad. Por la cantidad, eso tiene que ver con el número de, digamos, de seres, ¿no? Entonces, miren, tenemos en primer lugar a los individuales y colectivos. Los individuales son aquellos que nombran a un solo ser, no a un conjunto, sino a uno solo. Y estos pueden ir en singular o en plural, igual siguen siendo individuales. Bien, por ejemplo, profesor, hueso, palabra, oveja, alumno, piedra, árbol o árboles, isla, son individuales, a pesar que puedan ir en plural. Bien, en cambio, los colectivos son aquellos que nombran de manera conjunta, ¿sí? Designan, digamos, a un grupo de seres, a un grupo de, no sé, de cosas, a un grupo de personas, de animales, de plantas, que pertenecen a una misma clase. Por ejemplo, se puede formar a los colectivos a través de dos procesos, léxicos o morfológicos. Los morfológicos son aquellos que se forman a través de los sufijos derivativos, ¿no? Y los léxicos pues tienen que ver con su raíz. Entonces, cambiándola, ¿no? De profesor, por ejemplo, es un magisterio, aunque también tiene otro colectivo que es el profesorado,
ya, por el criterio morfológico con el sufijo profesorado. Lo mismo que de alumno, alumnado, ahí está, en los morfológicos, ¿no? Alumnado, está marcado con rojo ahí el sufijo. De palabras, su colectivo es un glosario, de oveja es un rebaño, de hueso es una osamenta o también osario, de isla es un archipiélago, ¿ves? Cambia la raíz, de árbol es una arboleda, ahí le agregamos el sufijo eda, de piedra es un pedregal, de tallo es una macoya, de álamos es una alameda, ¿qué más? De estrella es una constelación, de oveja es un rebaño, de mula es una recua, ¿qué más? De brujas es un aquelarre, de poetas es un parnaso, de dientes es una dentadura, de ejército, digo, de soldado es un ejército, de barcos es una flota, por ejemplo. ¿Qué más? De aviones, helicópteros es una escuadra. ¿Qué más tenemos? Otros, allá. Un conjunto de cardenales es un cónclave, de obispos es un concilio, por decir. ¿Qué más tenemos, chicos? De perros, de lobos es una jauría, de reses. A ver, ¿alguien sabe cuál es el colectivo de reses? ¿O de res? ¿Alguien se acuerda o no? Es un ganado, de reses es un ganado, por decir. ¿Qué más? ¿Algunos otros que ustedes se acuerdan y no lo han mencionado? Chicos. Una Ya, jauría. de libros es una biblioteca, por decir. ¿Me decías? Jauría, mi de los perros. Ajá, jauría de los perros, muy bien. De cerdo es una piara, tenemos también, ¿qué más? De un conjunto de aves es una Bandada. bandada, ahí está. De hoja, ¿alguien se acuerda de hoja? ¿Cuál es el colectivo de hojas? Es una hojarasca, ¿ya? Una hojarasca es un colectivo de hojas. Muchas hojas es una hojarasca. Por ahí me decían, Miss, es un follaje. No, no. Es una hojarasca. Bien, bien, ahí está. De pez, cardumen, claro, cardumen, ahí está. Aunque también es el colectivo banco, ¿ya? Banco también hace alusión al colectivo de peces. ¿Qué más? De alumno, alumnado, muy bien. Tenemos también, a ver, otro casito. Otro más que me acuerde. A ver. Enjambre. Ya ves. Enjambre, claro, de las abejas, ¿no? El enjambre, ahí está. Lugar donde se guardan revistas. ¿Alguien se acuerda revistas, periódicos? Hemeroteca. Biblioteca. ¿Y donde se guardan armas? Una oploteca, oplo con P-L-O, oploteca, ¿ya chicos? Bueno, entonces eso en cuanto a la cantidad, para recordar, ¿ya? Hay más, pero bueno, ahí les he mencionado algunos. Sigamos. Por aquí tenemos, miren, también por el número, hablamos de sustantivos contables e incontables. Entonces, también te pueden preguntar eso. ¿Cuándo se trata de sustantivos contables? Bueno, como su mismo nombre lo dice, son aquellos que tú puedes enumerar. Sí, puedes enumerar, contar en unidades, puedes decir 1, 2, 3, etcétera, una decena, una centena, un millar. Por decir, un ladrillo, dos ladrillos, ¿no? Un centenar de ladrillos, un millar de ladrillos, por decir, ¿no? Contamos, los puedes contar, los puedes enumerar. Una pelota, dos pelotas, un libro, dos libros, un billete de 10 soles, dos billetes de 10 soles, etcétera. Un barco, dos barcos, una piedra, lo puedes contar, las piedras en el río, las botellas, una botella, dos botellas, un zapato, dos zapatos, etcétera. Perfume, ¿no? Puedes contar todo lo que tú puedas enumerar. Puedes decir 1, 2, 3, ¿no? Una jarra, dos jarras, una mesa, dos mesas, un alumno, dos alumnos, así. En cambio, los incontables son aquellos que no se pueden contar en unidades. Y generalmente siempre van en singular, ¿sí? No acabarías de contarlos. Por ejemplo, tienes la palabra azúcar. A ver, ponte a contar cada granito de azúcar. No acabas, pierdes la paciencia, ¿no? Entonces el azúcar. Están también aquí los sustantivos abstractos, también están en los incontables, ¿ya? Entonces, la arena del mar, ¿sí? El calor, las gotas de lluvia. A ver, ponte a contar las gotas de lluvia. No acabas, son incontables. ¿Sí? La leche. Tú puedes contar un tarro de leche, dos tarros de leche, una botella de leche, eso sí, un litro de leche, pero tiene que ver
Cuando tú dices una botella o un tarro, tiene que ver con el recipiente que lo contiene, más no con la sustancia. Entonces, la leche es Corto. Yo pensé que seguía ahí y veo que se había congelado mi cámara. Ya, vamos a continuar. A ver, estábamos viendo entonces acá les está explicando de acuerdo a la clasificación, ¿no? Por los números. Les hablaba de los incontables. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que la palabra calzado también es incontable, lo mismo que dinero, porque no se puede decir, a ver, deme un calzado, 2 calzados, 3 calzados, ¿no? Tú dices, dentro de calzado tenemos zapatos, zapatillas, sandalias, etcétera, ¿verdad? Entonces tú sí puedes contar un zapato, 2 zapatos, 3 zapatos, etcétera. Pero la palabra calzado no, ¿sí? Lo mismo con la palabra dinero. A ver, cuenta, un dinero, 2 dineros, 3 dineros. No, así no se cuenta. Lo que contamos son monedas, contamos billetes, eso sí. Entonces, todas estas palabritas que te he dado acá son incontables, ¿no? Y hay otros más, pero bueno, aquí entonces unos ejemplos para que puedas ilustrarte en esta parte. Sigamos. Por otro lado, tenemos a los sustantivos de acuerdo a su origen. Mira, de acuerdo a su formación tenemos los primitivos y los derivados. Los primitivos son aquellos que están formados por una sola raíz, ¿sí? Y bueno, no se acompañan de sufijos derivativos como prefijos, ¿no? Y sufijos, no se acompañan de esos morfemas derivativos. Tienes, por ejemplo, tierra, mesa, luna, libro, aunque pueden ir en plural también, igual siguen siendo primitivos, ¿bien? La palabra flor, la palabra de repente rosa, ¿no? Luna, ¿qué más tenemos? Aire, sol, etcétera. Son primitivos, una sola raíz sin morfema derivativo. Por otro lado, tenemos a los derivados. Estos sustantivos son aquellos que sí provienen de una raíz, ¿sí? Y estos se han formado, pues, por su fijación, en su mayoría, por su fijación. Por ejemplo, acá tenemos, de acuerdo a las palabras de dónde provienen. Aquellos que vienen de un sustantivo, por ejemplo, la palabra mesero es un sustantivo que viene del sustantivo mesa. Terrenito es un sustantivo derivado que viene de tierra, ¿verdad? Entonces, ahí está, de acuerdo al origen. De los que vienen de un adjetivo, por ejemplo, el sustantivo hermosura viene de hermoso, el sustantivo bondad viene de bueno, el sustantivo fealdad viene de feo, ¿no? Etcétera. Luego tenemos también los sustantivos derivados de verbos, por ejemplo, una repasada viene de repasar, el amante viene de amar, ¿sí? El estudiante viene de estudiar, ¿ves? De acuerdo a su origen. Ahora, tenemos también de acuerdo al sufijo. De acuerdo al sufijo, los sustantivos se clasifican en patronímicos, son apellidos que vienen de un nombre. Por ejemplo, los Martínez de Martín, los Fernández de Fernando, los Enríquez de Enrique, los Sánchez viene de Sancho, también tienes los Rodríguez de Rodrigo, ¿no? Etcétera. Bien, entonces esos son los patronímicos. Los diminutivos son aquellos sustantivos que tienen la terminación ito, ico, illo. Por ejemplo, de mesa, mesita, de pez, pececillo, ¿no? De vaso, un vasito, etcétera. Los despectivos son aquellos que nombran a los seres de manera peyorativa, con las terminaciones suelo, con Z, suelo, ucho, ucha, aco, y también astro. Por ejemplo, de hombre, el hombre suelo, mujer suela. De caso, esa casucha. ¿Sí? De pájaro es el pajarraco, dicen así. De padre, el padrastro o la madrastra. ¿Sí? Son despectivos por su terminación, por el sufijo. Hay otros que son los gentilicios, pues son aquellos que te van a indicar el lugar, ¿no? De procedencia. Son las terminaciones ense, ano, eño, también ol, por ejemplo, el que viene de Buenos Aires, el bonaerense, el que viene de Perú, peruano, el que viene de España, el español, el que viene de Dinamarca, danés, ¿verdad? El que viene de Gales, no, ahí está no, el que viene de, se llama, tenemos de Moscú, el moscovita, el que viene de Afganistán, el afgano, ¿no? Entre otros. Son algunos ejemplos de gentilicios. Luego tenemos los aumentativos, son, por ejemplo, aquellas palabras que terminan en on, aso, ote. Por ejemplo, de puerta, portón, de cabeza,
cabezón, de codo, codazo, de grande, grandote, ¿no? El grandote, el librote, el librazo. Bien, esos son los derivativos. Aquí tenemos también a los sustantivos hipocorísticos. Acuérdate que los hipocorísticos son aquellos que nombran a seres o a nombres, ¿no? Son aquellos que nombran a los nombres de las personas, pero por un sustantivo equivalente, ya sea por razones, digamos, eufemísticas, afectuosas, para indicar cercanía, confianza, ¿no? Y lo que es el aspecto coloquial, lo cambiamos. Entonces, por ejemplo, José, a los José como le dicen Pepe, o les llaman José también, o con diminutivo, Josecito, Pepito, ya, esos son los hipocorísticos. Isabel, Chabela, Francisco, Paco o Pancho, así les llaman. Antonio le dicen Toño o Tony también. A los Luis le llaman Lucho o Luisito. A los Santiago le dicen Santi o Tiago, a los Enrique le llaman Quique, a los Eduardo le dicen Edu o Lalo, ¿ya? A la Mercedes le llaman Meche también, a las Marías le dicen Mari, ¿sí? Entonces, esos son algunos ejemplos de los hipocorísticos, que son aquellos que consiste en reemplazar el nombre original por otro, por su equivalente, sin cambiar el significado, pues, ¿no? de su nombre. Muy bien, sigamos. Por aquí tenemos a los sustantivos de acuerdo a la estructura. Mira, de acuerdo a la estructura vamos a encontrar los simples y los compuestos en primer lugar. Los simples son aquellos que tienen una sola raíz, nada más, un solo lexema. Por ejemplo, calle, campo, casa, blanco, bomba, tiene selva, mesa, ¿no? Sol, etc. En cambio, los compuestos se forman por dos o más raíces, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, también hay composición por yuxtaposición, composición propiamente dicha, por disyunción, por sinapsis, etc. Entonces tenemos, por ejemplo, pasacalle, pasa más calle, pasacalle, campo más santo, campo santo, madre más selva, madre selva, ¿no? Casa más quinta, casa quinta, rojo más blanco, rojo y blanco, coche más bomba, coche bomba. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tenemos los sustantivos compuestos, ¿no? Por otro lado, también tenemos dentro de los sustantivos, por la estructura vamos a encontrar a las frases sustantivas o nominales, a las locuciones sustantivas y a las oraciones sustantivas. Aquí, mucho ojo porque te podrían preguntar en el examen, a ver, de las siguientes alternativas, presentan sustantivos, por su estructura presentan sustantivos de oración sustantiva, o presentan locuciones sustantivas, o presentan solamente frases sustantivas. También te podrían preguntar. Y tú tienes que recordar pues las estructuras, ¿no? Mira, ve, ¿cuándo se trata de una frase sustantiva o nominal? O lo que vendría a ser el sujeto. Aquí, recuerda que esa estructura es fija y es equivalente al nombre de un objeto, al nombre de un lugar, puede ser a un seudónimo o quizá al nombre de una obra, ¿sí? Es de estructura fija. Además, no tiene verbo conjugado, ¿sí? Ejemplo, el amor en los tiempos de cólera. Yo puedo decir, me leí toda el amor en los tiempos del cólera. ¿A qué me refiero? A una obra, porque ese es el título de una obra. ¿Hay predicado en ese título? No, solamente hay frase nominal, ¿verdad? Pero si a ti te piden hacer conteo de sustantivos, tú tienes que contar todos los sustantivos que hay en esa frase nominal. Por ejemplo, amor es uno, tiempos es otro y cólera. En ese título de la obra hay 3 sustantivos. Pero en lo que refiere a la idea, equivale a denomina, ¿no? Es la denominación de un objeto, aquí llamado obra. ¿Qué más? Ministerio de Educación, ¿sí? El Ministerio de Educación también es una frase nominal, no hay verbo conjugado y hace mención al nombre de una institución, ¿sí? Nombre de un organismo del Estado. La Decana de América, ¿a quién se le conoce así? Este es un seudónimo con el que se le conoce a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí está. El padre de la historia también, ¿no? Esa es una frase sustantiva de estructura fija. El padre de la historia, el padre de la medicina, ¿sí? El padre de la lingüística, etcétera, etcétera. Aquí se le conoce así a Heródoto. Hace mención a un ser, a un personaje, ¿no? Entonces son frases de estructura fija, no tienen verbo equivalente a un ser. Bien. Tenemos a continuación las locuciones sustantivas. Recuerda que estas también son de estructura fija, equivalente a un ser, no a un objeto, un lugar, sino que se diferencian de las frases sustantivas porque estas tienen un significado subjetivo, connotativo, figurado, ¿bien? Por ejemplo, a mi vecina le están saliendo las patas de gallo, ¿sí?
Patas de gallo, ¿a qué se refiere? Hace alusión a las arrugas. Miss. Ajá, que empiezan a salir en las sien o si no también acá en la frente, ¿no? Patas de gallo. La fruta prohibida, que viene a ser al crush, ¿no? Al que le dicen así, la fruta prohibida o un amor prohibido, ahí está. La manzana de la discordia, ¿no? Se refiere de repente al amor de una persona que se disputan ahí entre dos, ¿no? Dos jóvenes. Entonces, la manzana de la discordia, la media naranja, por hacer alusión a la pareja, ¿no? La media naranja o el alma gemela también, carne de cañón, lágrima de cocodrilo. ¿Ven? Entonces, esas estructuras son de estructura fija, son fijas, se les conoce como locuciones sustantivas. Date cuenta que el significado es metafórico, es connotativo, ¿verdad? Equivale a una idea. Bien, por otro lado tenemos a las oraciones sustantivas. Oración, hablamos ya de un sujeto y un predicado, ¿verdad? Generalmente lo vamos a ver en los títulos de obras y títulos de canciones. Bien, equivale a una realidad. Entonces, por ejemplo, me leí Toda la vida es sueño. La vida es sueño es el título de una obra, ¿sí? De Calderón de la Barca. Sujeto es la vida, ¿no? Y el predicado es sueño. Ahí hay una oración sustantiva, equivale en la idea, equivale al nombre de una obra. El coronel no tiene quien le escriba. Ese también es el título de una obra de García Márquez. Ahí está el sujeto, el coronel, y lo demás es el predicado, ¿no? Ahí hay un verbo conjugado, tiene. Date cuenta, es el nombre de una obra. Devuélveme a mi chica, ese es el título de una obra, ¿sí? Ahí tenemos a un verbo conjugado también, ¿no? Con sujeto tácito. El mundo es ancho y ajeno, también es el título de una obra, decir alegría, sujeto el mundo y lo que resta es el predicado. Ahí está el verbo conjugado es. ¿Ya, chicos? Hace alusión al título de una obra. Como te das cuenta, las oraciones sustantivas las encontramos en títulos de obras y canciones. Y las frases sustantivas también lo podemos encontrar en títulos de obras, pero son títulos que no tienen predicado, solamente tienen sujeto o frase nominal. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro, por favor, esta parte? ¿Hola? ¿Sí? Ya. Sí, Perfecto, entonces la definición, las diferencias, ¿no? Entre estas estructuras. Ahora pasamos a hablar de la otra clasificación del sustantivo y lo vamos a hacer de acuerdo al criterio morfológico. Mira, recuerda, morfológicamente los sustantivos se clasifican así. A ver, en primer lugar, tenemos a los sustantivos de forma fija. Estos son aquellos que solamente presentan un género, nada más. O bien masculino o bien femenino, pero no los dos a la vez. ¿Ok? Entonces, a ver, de forma fija tenemos algunos casitos. En la palabra currículo, sí, el currículo, el caparazón, el diploma, el alfiler, el color, el calor, también ya, calor, el corta uñas, el pus. Chicos, el pus, la palabra pus es masculino, ¿sí? El zapato, el refrigerador, el cuaderno, ¿sí? Etcétera. Entonces, forma fija. Y tenemos femeninos de forma fija que no tienen masculino, por ejemplo, tienen la palabra la comezón, la pelota, la apendicitis, la hinchazón, la hipérbole, la mesa, la ventana, ¿sí? ¿Qué más tenemos ahí? Otros de forma fija de género, podría ser la computadora, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esos son de forma fija, generalmente lo encontramos en los objetos. Tenemos de doble forma. Estos, para designar al género, lo hacemos solamente cambiando el morfema flexivo de género, es decir, la terminación final, la raíz se mantiene. Ejemplo, poeta, poetisa, alcalde, alcaldesa, rato, rata, ya chicos, rato, rata, así es, ese es su género, no vayan a pensar que es ratón, ¿sí? El ratón es la cría, rato, rata, aunque actualmente también la RAE ya ha mencionado que rata también tiene lo que es un género, digamos, epiceno, o sea, sería la rata hembra, la rata macho, ¿ya? Pero anteriormente consideraba que era rato, rata. Por eso ahí lo tenemos como doble forma. No te olvides, tú lo puedes encontrar como doble forma o también de manera epiceno, ¿sí? Elefante, elefanta. No vayas a pensar que de elefante hembra, elefante macho. No, no, no. Doble forma, ¿ya? Elefante, elefanta. Jabalí, jabalina. Presidente, presidenta. Médico, médica. Actor, actriz. Músico, música. Arquitecto, arquitecta. ¿Qué más tenemos? De papa, papisa.
aunque la práctica no se dé esto, ¿no? Abad, abadesa. ¿Ya chicos? ¿Qué más tenemos? Otro ejemplo por ahí que pueda ser, a ver, gallo, gallina, por decir, gallo, gallina, pato, pata, conejo, coneja, etcétera, ¿bien? Pasamos entonces ahora sí, común a dos. Estos son aquellos que la palabra se mantiene inalterable. ¿Quién va a designar al género? Es el artículo, el y la. Ejemplo, el ciclista, la ciclista. El estudiante, la estudiante. El piloto, la piloto. El modelo, la modelo. El sabelotodo, la sabelotodo. El general, la general. Tenemos también el suicida, la suicida. El turista, la turista. El testigo, la testigo. El modelo, la modelo. ¿Sí? El estudiante, la estudiante. El adolescente, la adolescente. ¿Ves? Solamente el que cambia, el que designa el género es el artículo. El y la. ¿Ya chicos? Común a dos. ¿Sí? Común a dos. Así se llama. Cuando el artículo designa el género. Heterónimos. Hetero significa diferente. Quiere decir que para mencionar el género, tú lo vas a hacer cambiando la raíz totalmente por otra palabra. Entonces, mira, de caballos masculino, el masculino es caballo, el femenino es yegua. De jinete, el que monta a caballo, la amazona, ¿no? La mujer que monta a caballo, amazona. Rinoceronte, abada. Ya, no es la rinoceronta, es la abada. De carnero, oveja. De padrino, madrina. De hombre, mujer. De yerno, nuera. De compadre, comadre. ¿Sí, chicos? De hombre, mujer. De dama, caballero, ¿no? Heterónimo, ahí date cuenta que cambia la raíz totalmente. Es válido de las dos formas. Mira, epiceno. Los epicenos son aquellos que, en primer lugar, bueno, son aquellos que aquí también no cambia la palabra, ¿sí? No cambia la palabra, solamente formamos al género posponiendo al sustantivo el adjetivo macho o hembra si se trata de animales, o si se trata de personas, agregamos masculino y femenino, ¿bien? Por ejemplo, araña macho, araña hembra, búho macho, búho hembra, águila hembra, águila macho, ¿sí? Serpiente macho, serpiente hembra, ballena macho, ballena hembra. No vayan a pensar que de ballena es tiburón, ¿ah? Para nada, el tiburón incluso pertenece a otra clase, que los peces, y la ballena a los mamíferos. De avestruz macho, avestruz hembra, ¿sí? Cóndor hembra, cóndor macho. ¿Qué más tenemos? Halcón hembra, halcón macho. Pantera, tenemos pantera hembra, pantera macho. Jirafa hembra, jirafa macho. ¿Sí? Tortuga hembra, tortuga macho. ¿Bien? Son epicenos. Y en el caso de personas tenemos el personaje masculino o el personaje femenino. O también la víctima de sexo masculino, la víctima de sexo femenino. ¿Ya? Son epicenos. ¿Sí, chicos? Epicenos, no te olvides. Para los animales agregamos macho hembra y para las personas masculino y femenino. Aquí tenemos luego a los ambiguos o vacilantes, que es lo que me preguntó su compañero. Aquí, estos sustantivos para empezar son de forma fija, sino que al cambiar el artículo, cambia el artículo, el significado no va a variar. Y es válido decirlo tanto como femenino o tanto como masculino. Se puede decir entonces el internet o la internet, el COVID o la COVID, ¿sí? Es válido de las dos formas, el significado no cambia. El lente, la lente. El mar, la mar, ¿sí? El hacha, la hacha. El apóstrofe, la apóstrofe, ¿sí? Hola, ¿alguien está hablando? Hola, ¿no? Ya, tenemos ahí, tenemos el azúcar, la azúcar. El dote, la dote. El tizne, la tizne. El tilde, la tilde. El pijama, la pijama, dicen ahí también algunos. ¿Sí? El color o la color. También acá algunos también consideran decir el color, la color, acá en los ambiguos, ¿sí? Pero siempre hay una forma más apropiada de decirlo. Por ejemplo, lo correcto sería decir solamente el color, ¿sí? El color. Eso sería lo apropiado, ¿ya? Color también. No, el color, escuchen, el color es forma fija. El color es forma fija. Calor sí lo consideran ambiguos. ¿Sí? El calor, dicen la calor. Pero lo correcto sería decir el calor. ¿Ya? El calor en masculino. ¿Sí? El calor. Sigamos. Ahora tenemos a los homónimos o también conocidos como distinguendos. Estos se diferencian de los ambiguos porque aquí, cuando nosotros cambiamos el artículo el y la, los significados también cambian totalmente.
Bien, estos son de forma fija de igual manera. Por ejemplo, el papa, para el masculino, el papa. ¿Qué significa? Es un religioso, ¿no? La máxima autoridad de la Iglesia Católica. Pero si tú dices la papa, ya nada tiene que ver con lo anterior, no es un femenino, más bien se refiere a un tubérculo, ¿cierto? La papa. El radio, ¿a qué se refiere con el artículo masculino? Se refiere a un segmento, ¿verdad? Que une de un punto a otro, entonces tienes que hallar lo que viene a ser el segmento, la distancia, ¿no? En un radio. En cambio, la radio se refiere a un medio de comunicación. El corte, que es un sustantivo derivado o que proviene de, digamos, del verbo cortar. Entonces sería, por ejemplo, corte de cabello, ¿no? El corte de la tela. La corte es un organismo de justicia, ¿verdad? Ahí está la Corte de Justicia. El editorial es una sección de periódico donde lo que se plasma es una opinión. En cambio, la editorial se refiere a una empresa que se encarga de editar libros, revistas, ¿sí? El clave es un instrumento musical de cuerda muy parecido al piano. En cambio, la clave se refiere a la solución de un problema, de un ejercicio, ¿no? El cólera, por ejemplo, a mi vecino le dio el cólera, se refiere a una enfermedad, ¿sí? A una enfermedad producida pues por el consumo de alimentos en mal estado. En cambio, la cólera se refiere a un estado emocional, ¿verdad? A la ira, al enojo. Y así tenemos otros ejemplos como el parte y la parte. El parte se refiere a un informe de tipo administrativo, puede ser el parte policial. En cambio, la parte se refiere a una fracción, a una porción. Por ejemplo, dame una parte, solamente la octava parte de la torta, nada más, la parte, sin una porción. Otro ejemplo, con la palabra doblez. El doblez y la doblez es diferente. El doblez, con Z, el doblez en masculino se refiere a la basta del pantalón, del vestido, de la falda, el doblez, ¿no? En cambio, la doblez se refiere a la hipocresía de una persona en cuanto a su personalidad. Entonces, la doblez, ¿no? Eso es, chicos. Entonces, cuando cambia el artículo, al cambiar el artículo, cambia el significado, se llama homónimo o distinguendo, ¿sí? Ahí otros ejemplos tienes el cometa y la cometa, ¿cierto? El cometa, que es un astro, y la cometa, que es un juguete, ¿cierto? Muy bien, así tienes el cura, la cura, por decir. Otros ejemplos, el orden, la orden, también. Bien, creo que están en recreo ahora sí. Break, chicos, toca break, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Vamos al break, entonces regresamos, por favor, 10 y 10 puntuales. Supongo que ya han desayunado, ¿cierto? Ahora están llenitos, con la barriga llena y el corazón contento. Muy bien, empezamos entonces. Empezamos donde nos habíamos quedado. Sí, hoy hace bastante frío. Es que ya se siente pues el invierno, ¿no? Se siente el invierno. Aunque el verano también ha sido corto. De este año ha sido corto. Ay, qué frío. Pasamos entero, mis desayuno. Tienen que desayunar bien, pues calmados, chicos, son 20 minutos. Ya. A ver, entonces, ya vimos los homónimos o distinguendos, las diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Para reconocer al sustantivo rápidamente, ya saben, son aquellos que generalmente, bueno, siempre, ¿no? Terminan en los sufijos esa, es, ansia, encia, sion, ura, miento, ansa, ia. Por ejemplo, de la bajeza, ¿no? Su bajeza, un enriquecimiento, la corrupción, conciencia, firmeza. ¿Ven? Ahí está. ¿Cómo reconocer a los sustantivos? Por otro lado, también otra manera de reconocerlos, porque siempre están precedidos, siempre, la mayoría de veces, en algunos casitos no, pero lo reconocemos por las terminaciones, como ya viste, y también porque están precedidos por artículos y determinantes, como el triunfo, la educación, una victoria, ahí hay un numeral adelante, la población, un pueblo, ¿ves? Son entonces determinantes para reconocer a los sustantivos fácilmente. Ahora vamos a hablar brevemente de los plurales. Hablamos del número. ¿Cómo formar el plural? ¿Ya? Bueno, tienes que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo agregar ese? ¿Cuándo agregar es? Y cuándo solamente colocar el artículo los y las para pluralizar. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo agregas ese? Vas a agregar ese cuando la palabra termina en vocal
ya sea tónica o átona. Por ejemplo, bebé, bebés, pelota, pelotas, tribu, tribus, sofá, sofás. No es sofaces, como algunos dicen. Tampoco es pieses, ¿ya chicos? Entonces, cuando acaba en vocal, solamente agregas la S, nada más. ¿Qué pasa? Si termina, si es monosílabo, ¿no? Y también acaba en vocal, agrega la S, pues, ¿no? Por ejemplo, te, tes, ¿no? Pie, pies. Los nombres de consonantes, de letras, ses, des, ges. ¿Ven, chicos? Solamente agregamos S nada más, cuando es monosílabo. Cuando son préstamos de otras lenguas, ¿sí? Agregamos, cuando terminan en G, D, P, T, G, T, M, C, F, B, también, mira, en esas consonantes vamos a agregar S, nada más. Por ejemplo, récord, records, zigzag, zigzag, track, tracks, déficits, mamuts, superávits, ¿sí? Multimatums, chefs, webs, robots, closets. Con excepción de dos palabras, álbumes y clubes, ¿ya chicos? Porque estos ya se han castellanizado, ya se han hecho de uso común, entonces aquí pluralizamos a estas dos con la terminación es, ¿ya? No es álbums, ¿sí? O tampoco los álbums, sino álbumes, clubes, no te olvides. Ahora, ¿cuándo vas a agregar es? ¿Cuándo vas a agregar es? En los siguientes casos, mira, cuando el sustantivo termina en vocal cerrada, tónica, i o u con tilde, vas a agregar es. ¿Sí? Quitas la vocal tónica y agregas es. Por ejemplo, israelí, israelíes. Ñandú, ñandúes. Bisturí, bisturíes. Ají, ajíes. Maní, maníes. No es manices, ¿ya? Como algunos dicen. Con excepción de champús y menús. Aquí no vayas a decir quiero 2 champúes, 2 menúes. No, simplemente agregas ese ahí, champús y menús, nada más. Sin embargo, en la lengua coloquial también es válido decir israelíes solamente con la S, ¿ya? Ñandús, bisturís, también es válido. Pero lo recomendable, y en lengua culta, pues sería que tú agregues la S, ¿ya? Israelíes o ñandúes. Pero también es válido, ya te lo aclaro, decir, ¿no? Israelíes, ñandús, también, de esas dos formas. Pero siempre se prefiere lo oculto, ¿no? Sigamos. También vas a agregar es cuando la palabra es aguda o monosílaba y acaba en S o en X. Por ejemplo, de tos, toses, de fax, faxes, de box, boxes. ¿Ya chicos? Agregan es. También si es que acaban en consonantes, en cualquier consonante o SRN, por ejemplo, vals, valses, mandamases, córneres, yogures, escáneres, vaivenes, especímenes, ataúdes, compases, exámenes, ¿ya chicos? Pluralizan agregando es. Si es que acaba en Y, vas a agregar es también. Por ejemplo, rey, reyes, ley, leyes, cuy, cuyes, convoy, convoyes, ¿bien? Con excepción de las siguientes palabras. Spray no es sprayes, ¿ya? Es sprays, con diptongo, cambia la terminación. Gay, se dice guys. Se escribe guys, pero se pronuncia gays, ¿sí? No es galles, ¿ya chicos? El plural. Jockey, jockeys, no es jockeys, ¿ya? Es jockeys. De pony, ponies, ¿sí? Ese es su plural, entonces ahí a tener en cuenta esos casitos, que son excepciones. Sigamos. Ahora, pasamos a palabras que no van a variar en cuanto a la estructura del lexema, solamente el artículo es el que va a designar el número. Por ejemplo, el viernes, los viernes, el tórax, los tórax, la tesis, las tesis, el miércoles, los miércoles, la crisis, las crisis. Esto sucede cuando tengo palabras graves o esdrújulas que terminan en S o en X, solamente el artículo pluraliza, no te olvides. El antrax, los antrax, ¿bien? Ahí está. La caries, las caries, ¿sí? La tesis, las tesis, ¿ya? Solamente el artículo pluraliza. Bueno, hay una excepción, estas son palabras agudas, pues, ¿no? Que indican nacionalidades, acaban en S, ahí sí agregas la terminación es. Por ejemplo, inglés, ingleses, portugués, portugueses, japonés, japonesas, porque son agudas, pues, ¿no? En el otro caso eran graves y esdrújulas que acaban en S y X. Ahora hay unas particularidades, unos casitos especiales también. ¿Qué hago cuando yo tengo palabras compuestas? ¿Cómo pluralizo? Porque esas sí te pueden venir también, ¿sí? Ya que son un poquito más complejas. ¿Qué haces? Mira,
La regla dice, cuando tú tienes palabras compuestas que se han unido, dos lexemas que se han unido en una sola palabra, solamente pluralizas al final, a la última, ¿sí? Al último lexema. Por ejemplo, Ave María, ¿sí? Recé 2 Ave Marías. Al final nada más pluralizas, ¿sí? Boca calle, boca calles. Padre nuestro, 5 Padre Nuestros, ¿sí? 5 Padre Nuestros. Al final solamente agregas la S. Cuando se trata de una palabra compuesta, sin espacio. Sigamos. Cuando tú tienes palabras compuestas, pero separadas, ¿ya? Y el segundo elemento, lo que hace es precisar, determinar al primer elemento, equivalente, toda esta estructura equivale, digamos, a una denominación, a una idea, esa estructura fija. Aquí solamente vas a pluralizar al primer elemento, nada más. El segundo no pluralices, ¿ok? Solamente pluralizas al primer elemento cuando son compuestas separadas. Por ejemplo, año luz. Me parece que un año luz es el recorrido que hace el sol, ¿verdad? Alrededor de la Tierra. Entonces, ahí sería el plural años luz. No es años luces, no, es años luz. Equivale a una idea, el recorrido del sol. Años luz. Café, teatro. Su plural sería los cafés, teatro, cafés, teatro. Hombre, rana, hombres, rana. Hombres, lobo, también, ¿ya? Niño, es un niño prodigio, ¿no? ¿A quién se le dice un niño prodigio? Se le dice a una persona, a un infante, ¿no? Un infantil que es, destaca, ¿sí? Destaca como un genio, de repente. Entonces, niños prodigio, ¿no? Tienen habilidades sorprendentes. Un pez espada es un tipo de pez, es una estructura fija. Peces espada sería su plural, ¿no? Peces espada. Uña de gato, uñas de gato, porque la estructura uña de gato es composición por sinapsia, con preposición en el centro, pero equivale al nombre de una planta. Entonces, uñas de gato, ¿ves? Esa estructura fija. El segundo elemento solamente lo que hace es precisarlo, nada más, precisar. Pero mira, vamos a ver este casito por acá. Cuando tú tienes también palabras separadas, pero el segundo elemento no precisa el primero, sino que solamente lo califica. Lo califica. Y recuerda que sustantivo y adjetivo concuerdan en género y número. Entonces, si pluralizamos al primero, también el segundo tiene que ir con plural. Sería palabras claves, ¿no? Aviones, espías, buques, fantasmas. Ahí pluralizas a los dos, porque el segundo elemento forma un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo, una cualidad nada más del primer elemento. Ahí pluralizamos los dos casitos. ¿Bien? Pero hay que tener en cuenta este criterio también. Cuando tú tienes sustantivos con el adjetivo macho y hembra pospuestos, a estos adjetivos no pluralices, solamente el primer elemento. Por ejemplo, panteras macho, panteras hembra, ¿sí? Avestruces hembra, avestruces macho. No vayas a decir panteras machos, panteras hembras, no. Solamente el primer elemento, el segundo no. Macho y hembra no se pluraliza. ¿Ya, chicos? Por concordancia. Sigamos. Cuando tú tienes adjetivos unidos por guión, ¿qué haces? Dos palabras unidas por guión que califican a un sustantivo, ¿no? Que acompañan. Solamente pluralizas al segundo elemento, nada más. Por ejemplo, factores político-económicos, condiciones espacio-temporales, conversaciones árabe-israelíes. ¿Ya? Sería incorrecto que pluralices a los dos, solamente al segundo elemento para pluralizar. Es por un tema de concordancia, ¿sí? Que ya lo hablaremos cuando toque hablar de eso. Sigamos. Cuando tú tienes las siglas, recuerda que en el español las siglas no se pluralizan, son invariables, ¿sí? No vaya a suceder lo que sí hacen en el inglés. En el inglés sí pluralizan, le ponen ONGs, DVDs, pero en el español, que es nuestro idioma, no, es incorrecto, ¿sí? Aquí el que va a pluralizar es el determinante que lo precede. Por ejemplo, varias ONG europeas, ahí tengo un determinante indefinido. Unos DVDs portátil, ¿sí? Unos DVDs, ese es un artículo indefinido. Los PC portátil se malograron, ese es un artículo, ¿ves? Las siglas han cambiado, no varían, no se pluralizan, solamente el determinante que lo precede. ¿Ya, chicos? Y por aquí tenemos también, a ver lo siguiente. Estos se pueden dar dos casitos especiales. Que tengo sustantivos que nunca se pluralizan, es decir, solamente tienen número singular.
A este fenómeno se le conoce como singularia tantum, ¿ya? Son palabras que únicamente se pueden expresar en singular, no se pueden pluralizar. Por ejemplo, salud, a ver, pluralízalo. Saludes no existe, ¿sí? Fe, caos, oro, plata, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Sed, ahí está la palabra. A ver, pluralízalo. No me vayas a decir sedes. No, porque sedes ya tiene que ver con otro significado, ¿no? Una sede, por ejemplo, es, digamos, una universidad tiene su sede, ¿no? Su otra filial, digamos, puede ser en Trujillo, puede ser en Cajamarca, puede ser. Ya, sigamos, bienestar, honradez, los sustantivos abstractos entran aquí. Honradez, vejez, salud, fútbol, test, no se pluralizan entonces estos, ¿ya? Singularia tantum. Pero a la inversa también hay otras que solamente aparecen en número plural, no tienen singular. A este fenómeno se le conoce como pluralia tantum y son los siguientes, por ejemplo, anales, afueras, comicios, cosquillas, cuclillas, cayó de cuclillas, dice, ¿no? Ínfulas, nupcias, exequias, añicos, se hizo añicos el cristal, ¿sí? Víveres, modales, facciones, tenazas, aledaños, enseres, fauces, expensas, ambajes, creces, honorario, la palabra vacaciones, ¿sí? No hay vacación en singular, vacaciones en plural. Gárgaras, afueras, andas también, ¿no? Andas que son, digamos, son esos objetos que cargan los fieles al hombro cuando sacan en procesión a un santo, ¿no? Las andas. Ahí está, gafas también. Sigamos, entonces chicos, miren esos fenómenos. Ahí está. Fenómenos lingüísticos, y pasamos a hablar brevemente de los adjetivos. Bien, los adjetivos tú ya sabes que sirven para calificar, ¿verdad? Para calificar, para determinar el sustantivo, siempre lo acompaña, ¿sí? Anteponiéndose o posponiéndose. Vamos a definirlo también de acuerdo a 4 criterios. Semánticamente, por su definición, ya sabes tú que los adjetivos son aquellos que lo acompañan al sustantivo para calificarlo, para determinarlo y modificarlo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, hombre honesto, mujer peruana, cielo azul. ¿Ves? Lo que está en verde está acompañando al sustantivo para calificarlo, atribuir una cualidad. Morfológicamente, por su forma, ¿sí? Los adjetivos también son variables en género y número, al igual que el sustantivo, ya que concuerdan en género y número. Ahí tienes jugador hábil para el singular y masculino, y muebles rotos también para el plural. Está ahí pluralizado. Sintácticamente, por la función que desempeña dentro de la oración, los adjetivos siempre son modificadores directos del sustantivo, siempre. Además, también dentro de la oración, en el predicado, puede desempeñar la función de complemento predicativo o complemento atributo, como te puedes dar cuenta en la oración. Por ejemplo, en aquella casa alejada, en el sujeto, ¿sí? Alejada es un modificador directo que califica el sustantivo casa. Aquella es un modificador directo también, es un adjetivo determinativo demostrativo, ¿no? De lugar. Y en el verbo, ¿sí? En el predicado, ahí tienes fantasmal, es un adjetivo también que califica, ¿no? Que acompaña al sustantivo copulativo parece, ¿sí? Cuando acompaña al copulativo, el adjetivo se llama complemento predicativo. Y lexicológicamente se dice que son de inventario abierto, ya te dije, porque siempre están expuestas a que nuevas palabras se incorporen a nuestro sistema léxico. Al igual que los sustantivos, siempre hay palabras nuevas. Sigamos. Entonces, vamos a ver en primer lugar, el día de hoy, al adjetivo calificativo, ¿sí? Recuerda que el adjetivo calificativo son aquellos que permiten atribuir cualidades, propiedades, ¿no? Estados, ¿de quién? Del sustantivo o pronombre. ¿Qué más? En este caso tenemos que hay los siguientes tipos de adjetivo calificativo: explicativo y especificativo. El explicativo, también conocido como no restrictivo, son aquellos que atribuyen cualidades subjetivas, no permiten diferenciar, ¿sí? Solamente cualidades subjetivas. Aquí se prioriza más al adjetivo que al sustantivo. Generalmente también estos adjetivos se anteponen al sustantivo, ¿sí? Se anteponen. Por ejemplo, buena niña, ¿sí? Al decir buena niña es una cualidad subjetiva en realidad, ¿sí? Porque no lo puedes comprobar, ¿no? Buena niña, leal amigo, amplio jardín, ¿sí? Son cualidades subjetivas, entonces se llama calificativo, explicativo, no restrictivo también. Dentro de este tipo de adjetivos están los epítetos.
Acuérdate de los epítetos, que son figuras literarias, ¿no? Que lo que hacen es resaltar una cualidad ya sobreentendida, inherente, redundante sobre el sustantivo. Por ejemplo, dulce miel, ya sabemos que la miel es dulce, ¿verdad? Oscura noche, ya sabemos que la noche es oscura. Duras piedras, de por sí todas las piedras son duras, no hay piedra suave, ¿verdad? Sí, el verde prado, ya sabemos que el prado es verde, ¿cierto? Entonces son epítetos y también pertenecen aquí a los adjetivos calificativos explicativos. Bien, por otro lado tenemos a los calificativos especificativos o restrictivos. Estos, a diferencia de los anteriores, las cualidades que mencionan son objetivas, permiten poder hacer una diferencia ahí entre los seres a quienes califica. Se prioriza aquí al sustantivo y generalmente se colocan después del sustantivo, ¿ya? A diferencia de los anteriores. Por ejemplo, ese cuarto sucio, porque puede ser cuarto limpio, y sí se puede comprobar, se puede observar, ¿no? Música criolla, de toda la música criolla. ¿Sí? Hermano menor, porque también puede haber hermano mayor, entonces estamos diferenciando de manera objetiva. Hombre pobre, porque puede ser hombre rico, ¿ves? Entonces, estos son tipos de adjetivos calificativos especificativos. Aquí vamos a encontrar también a los gentilicios. Los gentilicios, pues, ya sabes, ¿no? Aquellos que me indican lugar y siempre acompañando al sustantivo, por ejemplo, manzanas chilenas, termas escocés, pan francés, ¿sí? Ahí está. Ahí está, entonces, algunos casitos para reconocerlos. Y bueno, pasamos rápidamente a los grados del adjetivo calificativo. Tiene 3, tú ya lo conoces, el positivo, el comparativo y el superlativo. El positivo es aquel que expresa una cualidad, ¿no? En su estado natural, sin exagerar. Por ejemplo, cuando dices, amable, hombre a casa antigua, ¿ves? Grado positivo. En el grado comparativo, lo que hace es comparar a dos elementos, A y B, mediante... con la estructura, por ejemplo, en el comparativo de superioridad, A es más que B. En el comparativo de igualdad, A es como B. Y en el de inferioridad, A es menos que B. Por ejemplo, en el de superioridad, tenemos en la estructura al adverbio de cantidad más el adjetivo, ¿no? El río Amazonas es más caudaloso que el río Santa. En el comparativo de igualdad, el río Amazonas es tan caudaloso como el río Nilo. En el de inferioridad, el Marañón es menos caudaloso que el Amazonas. Estamos comparando una misma cualidad ahí, que es el adjetivo caudaloso, pero de acuerdo a la estructura, pues se divide en superioridad, igualdad e inferioridad, ¿no? Siempre comparando a dos elementos en el comparativo. En cambio, en el superlativo, lo que hace es, a una cualidad lo va a llevar al grado más elevado, más extremo, más exagerado. Entonces, aquí tenemos 2 grados de superlativo, el absoluto y el relativo. ¿Cuándo reconocer que un adjetivo está en grado superlativo absoluto? De acuerdo a 3 criterios. En primer lugar, porque se va a formar con los morfemas derivativos, ¿sí? O con los sufijos derivativos sintéticos, ísimo o érrimo. Por ejemplo, de antiguo, antiquísimo, de pobre, paupérrimo, y de inteligente, inteligentísimo. Bien, con esas terminaciones pertenecen al superlativo absoluto, culto, también conocidos como sintéticos. Por otro lado, para la lengua coloquial también se forma anteponiendo al sustantivo los prefijos archi, super, requete, bueno. Por ejemplo, archi conocido, súper contento, re sabido, requete bueno. Ya, sí, pero pertenecen a la lengua coloquial más que todo, ¿no? Sí, pero también estaría en grado superlativo absoluto. Y otra forma también es reconocerlo que se forma mediante un adverbio de cantidad llamado intensificador más el adjetivo, que son muy, demasiado, bastante, extremadamente, etcétera. Por ejemplo, es un hombre muy inteligente, ¿sí? Sumamente inteligente, bastante bueno, bastante caudaloso, sumamente caudaloso, ¿ves? Cuando tú tienes ahí el intensificador más el adjetivo, está elevando la cualidad, ¿sí? Al grado superlativo absoluto. Y por otro lado tienes el superlativo relativo, a este lo vas a reconocer porque lo que hace es destacar a un ser, a un elemento, dentro de todo un grupo, dentro de toda una clase. No lo vayas a confundir con el comparativo, ¿ah? Porque el comparativo compara dos elementos A y B mediante un adjetivo.
¿ya? En cambio, el superlativo relativo no compara, lo que hace es destaca a un ser, a un objeto, a una cosa, animal, lo que sea, de toda una clase, de todo un grupo. Por ejemplo, Aquiles era el más valiente entre todos los guerreros, ¿ya? Yo no estoy comparando a Aquiles con Héctor ahí. ¿Quién era el más valiente? ¿Sí? Estás destacando a Aquiles dentro de todos los guerreros, simplemente, dentro de todo el grupo ahí. ¿Qué más? Otro ejemplo. Dice, es el menos complicado de todos los problemas. El menos complicado. Ahí tienes el adverbio de cantidad, menos y complicado, que es el adjetivo. No estás comparando, ¿sí?, a A con B, sino estás destacando ahí a un problema dentro de todo el grupo. ¿Ok? Entonces es el menos complicado de. Esa es la estructura, entonces, de los superlativos relativos. ¿Ya, chicos? Para diferenciarlo de los superlativos absolutos. ¿Qué más? Por aquí a tener ciertos criterios, miren, que les quería hacer mención. A ver, cuando te pueden preguntar en tu examen, te pueden decir, a ver, de las siguientes alternativas, ¿sí?, ¿cuáles presentan superlativo absoluto de manera correcta? ¿Sí? Entonces tú tienes que saber cuándo agregar ísimo, cuándo agregar érrimo. Bien, vamos a reconocerlo. ¿Cuándo agrego ísimo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Bien, me dice la regla que si el adjetivo acaba en consonante o vocal, lo que hago es suprimo a la vocal o a la consonante y agrego ésimo o ísimo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tú tienes de veloz, velocísimo, ¿ya? De inteligente, inteligentísimo. ¿Sí, chicos? Ahí está, ísimo o ísima era la terminación. Bien, por otro lado, si tú tienes el adjetivo que en su estructura hay un diptongo, ya sea por la formación del diptongo UE o IE, lo que vas a hacer es cambiarlo por una vocal. Por ejemplo, en el caso de que en la palabra hubiera el diptongo UE, cambias por una O. Ejemplo, de bueno, bonísimo. De fuerte, fortísimo. ¿Ya, chicos? Ahora, si tú tienes el diptongo IE en la estructura de la palabra, cambias por una E, no lo mantienes al diptongo. Dices, de valiente, valentísimo. De caliente, calentísimo. ¿Sí? Esa es la forma correcta, entonces, de la formación del superlativo absoluto culto. También, si tú tienes el adjetivo que termina en la sílaba trabada, ¿no? Ble, lo que vas a hacer es suprimes la sílaba y lo cambias por bilísimo. Entonces tú dices amable, amabilísimo, ¿sí? Responsable, responsabilísimo. Honorable, honorabilísimo. ¿Ya, chicos? Bien, pero hay unos casitos especiales que no cumple las reglas anteriores, entonces hay que tener en cuenta que aquí van a variar en la raíz de la palabra, va a variar. Por ejemplo, de sabio, que era con B, sabio con B, cambia al superlativo oculto con P, ¿sí? Por ejemplo, sapientísimo. De fiel, fidelísimo, le agregas la D ahí, no es fielísimo, entonces, sino fidelísimo. De frío, frigidísimo, no es fríísimo, sino frigidísimo. De antiguo, antiquísimo. De joven, jovencísimo. Lo mismo ocurre con la palabra amigo, ¿ya? De amigo no es amiguísimo, el superlativo absoluto, sino amicísimo. Cambia esa G por C, ¿ya? Amicísimo. De cruel, crudelísimo, crudelísimo. ¿Sí, chicos? Y por otro lado tengo cuando agrego érrimo o érrima. Bien, la regla me dice que si es que el sustantivo, el adjetivo termina en RO o RE, lo que voy a hacer es suprimo la sílaba y agrego érrimo o érrima. Por ejemplo, mísero, misérrimo. Célebre, celebérrimo. Pulcro, pulquérrimo. ¿Sí, chicos? Otro adjetivo que se acuerden ustedes con la terminación RO, RE. A ver, ¿qué más hay? A ver, ¿cuál más sería? Mísero, célebre, pulcro. Otro más, chicos. ¿Algún otro que se acuerden? Bueno, ya, de repente en el camino nos vamos acordando, ¿sí? Ahí tenemos otros casitos especiales también, porque aquí va a cambiar la raíz, ¿sí? De pobre, paupérrimo, ¿sí?
Pobre, paupérrimo. Ese es el superlativo absoluto culto. De negro, nigérrimo, aunque también es válido decir negrísimo, también. De abundante es ubérrimo, superlativo absoluto culto o sintético. Sí, chicos, ubérrimo. Ya está. Sí, ahí está. Entonces, miren la formación correcta del superlativo. Allá, desagrado, chicos, desagrado también. De la palabra sagrado, es sacra con CR, ¿ya? Sacratísimo, de sacramento, ahí está, sacratísimo, ¿ya? Es un casito especial, desagrado, sacratísimo, también. Y bueno, ya, para terminar con esta parte y pasar a la práctica, miren, tenemos también otros grados para reconocer los grados del adjetivo calificativo que derivan del latín en su forma original. Por ejemplo, en grado positivo, ya saben, cualidad normal, tienen bueno, malo, alto, bajo, grande, pequeño. En grado comparativo tienen a, sí, es mejor que, ¿no? Mejor, peor, superior, inferior, mayor, menor, comparando a dos elementos. En el superlativo es llevando la cualidad del grado positivo a su grado más elevado. De bueno, óptimo. De malo, ¿no? O comparativo peor, pésimo. De superior, supremo. De inferior, ínfimo a su grado más elevado. Así tenemos máximo, mínimo, ¿ven? Esos adjetivos están en grado superlativo también. Ya, chicos, pertenecen al superlativo, no te olvides. Y bueno, ya, para terminar, las locuciones adjetivas, como dato adicional, ¿no? Que por ahí te pueda venir, las locuciones siempre son estructuras fijas, están siempre precedidas por una preposición y acompañan al sustantivo, por ejemplo, camisa raya, juramento en falso, ¿qué más? Verdades como puños, viaje de sueño, mujer de cuidado, bar de mala muerte, delincuentes de poca monta, etcétera. Esas palabritas entonces que están con negrita son locuciones adjetivas, siempre tienen esa función, ¿no? De determinar, de calificar al sustantivo que las precede. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces esto con respecto a lo que es el adjetivo y sustantivo. ¿Sí? ¿Tendrán alguna pregunta, tal vez, alguna duda con respecto a esta parte? Chicos. Hola. No, profesora. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya está. Muy bien, entonces vamos a hacer la parte práctica. Ustedes lo tienen en plataforma, no sé si han avanzado, han revisado, pero bueno, vamos a hacerlo ya. Vamos a revisarlo con ustedes. A ver, por acá tengo la práctica. Voy a dejar de compartir. Sí, parte práctica, chicos. Pueden ir revisando también su práctica. Está. Chicos, sustantivo de doble forma. ¿Cuáles serían? A ver. ¿Cuál sería la clave en la 1? ¿Ah? Sustantivo de doble forma. Hola. A ver, dice, la alumna fue muy aplaudida por su discurso. 2, todos corrieron tras la pavita. 3, algunos buscaban a la profesora. 4, el joven no sabía dónde ir. Las artistas llegaron tarde al teatro. De doble forma, recuerda que son aquellos que para mencionar al género solamente cambiamos la terminación final, nada más. ¿Cuáles serían ahí entonces, de doble forma? Activen el audio, pues chicos, o la mensajería, por favor. ¿La C, profesora? ¿La C? ¿O qué me han dicho? ¿O cuál letra? ¿O la B? ¿Qué me han dicho? No. La A sería, claro, ahí está, ¿ya ven? La A. La A es la correcta, ¿ya? ¿Cuáles serían ahí de doble forma? Sería el sustantivo alumno, alumna, alumno. Acuérdate, solamente cambias la terminación final. ¿Qué más? Pavita, pavito, ¿sí? Cambia la terminación final. ¿Qué más? Profesor, profesora, ¿ves? Solamente la terminación final, el flexivo, doble forma. ¿Ya? En la 1 es clave A. 2, chicos, 2. Vamos a las 2. Dice, señala la alternativa que contiene heterónimos. Heterónimos, ya sabes, para mencionar al género lo hacemos con una palabra diferente.
¿Cuáles serían heterónimos? A ver, la Bada escapó del zoológico. 2, los alumnos ingresaron al aula. 3, mi yerno es muy bueno. 4, la yegua fue herida por el cazador. Y 5, la rata escapó del furioso joven. ¿Cuáles serían heterónimos? La B me dice por acá. A ver, heterónimo sería yerno. Sí, yerno no era. ¿Cuál más? Yegua, caballo, claro, yegua, caballo. Y la 5, rata, no, de rata es rato. No, la 1 es, la 1, Abada es el femenino de rinoceronte. No te olvides, ¿ya? Uy, se me congeló la pantalla. A ver, espérense, chicos, ya. Abada, ahí está, entonces de rinoceronte. Por lo tanto, sería la clave 1, 3 y 4. ¿Ya? 1, 3 y 4, clave E. Sí, 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, clave E. Sigamos. En el siguiente texto te preguntan, ¿cuántos sustantivos se han empleado? A ver, cuenten, por favor. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Acá el sustantivo primero es padre. Sigan, luego viene madre, de ahí mandamiento, ¿sí? Primer mandamiento, ¿qué más? Promesa. Ajá, terminación esa, ¿cuál más? Vida. Vida. Tierra. Y tierra. ¿Cuántos sustantivos hay en total? 6. 6, clave C. Ya chicos, clave C en la 3, ahí estamos. Vamos a la 4. A ver, la 4 te dice, dadas las siguientes oraciones, se ha empleado correctamente adjetivos sustantivados por el artículo neutro. Ya, el artículo neutro es artículo solamente, el lo, ¿sí? Es el único neutro lo, cuando precede a sustantivo o a adjetivo, nada más. Si lo que hace es preceder a un verbo conjugado, entonces ya es pronombre. ¿Ya chicos? Entonces, a ver, en la 1, lo bueno de tu ausencia, aquí es artículo, pronombre. Lo bueno, ahí sí es artículo neutro, ¿ya? Lo maravilloso, También. También. Lo significativo, también. ¿Sí? También. Está convirtiendo el adjetivo ya en sustantivo, lo está sustantivando. Entonces, lo bueno, lo maravilloso, lo significativo. 1, 2 y 3. Clave A, porque en la 4 y la 5 tienes que darte cuenta que son pronombres. Está acompañando a un verbo, lo recuerdo, lo vieron, ¿ves? 4, clave A nada más. 5. De las siguientes oraciones, señala en las que se han empleado diminutivos. Eso sí sabes, los diminutivos. ¿Cuál sería la clave en las 5, chicos? La 5. La B. Dado, ¿no? A ver. Dado, mi sí. Dado, ahí está. 2. Carlita, Toñito, Claudita y Danielita. Claudita y Danielito, ¿ven? Los diminutivos, ¿no? Son los sustantivos derivados. 6. De las siguientes oraciones dice, se han hecho correcto uso de los colectivos. Vamos a leerlo, a ver. Hicieron una buena dramatización, por eso el elenco fue felicitado. Aquí sí está bien. Elenco. Colectivo de actores. Había un gran número de personajes ilustres que conformaban aquella constelación. No. ¿Qué tiene que ver constelación con personajes ilustres? Nada que ver, estrellas, constelación es conjunto de astros, de estrellas. No es la 2. 3. Las reses de aquel conglomerado. ¿Será el colectivo conglomerado de reses? No, mis. No, les dije que era ganado, ¿verdad? Ganado. No es la 3. Ya, por descarte sería 1, 4 y 5. Así es, porque Parnaso sí es colectivo de poetas y nómina, en la 5 nómina es colectivo de nombre, ¿ya? Una nómina, conjunto de varios nombres. Vamos a la 7. Entonces, en la 6 es clave E, ¿sí, chicos? En la 7 te dice, de las siguientes oraciones, se han pluralizado correctamente los sustantivos en, a ver, mis pieses, ¿sí está bien? Mis pieses, no, ¿verdad? Pies. Es cuando acaba en vocal, ya, está mal a 1. Los jabalíes. No, mis jabalíes. Jabalíes en la lengua culta, pero en lo coloquial sí está permitido está bien, decir mis jabalíes. Sí está bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Sí, es válido también, ya, jabalíes. Álbumes
Sí. Álbumes, sí. 2, 3, casas, quintas. Casa quinta, casas Sería- quintas. ¿Qué es eso, mis casas quintas? Casa quinta un lugar donde viven, un espacio donde hay bastantes, digamos, familias viviendo, como un callejón, una casa quinta. Es sin Pero, S, ¿verdad? ajá, pero sería casa quintas al final, cuando la palabra es compuesta, les dije en una sola, Sí, sí, Miss, está mal. sin espacio, pluralizamos solo al final, está mal ahí, no es casas quintas, suena feo, ¿sí? Entonces, no hay la 4, la 5, champús, Sí. sí está Está bien. bien, Miss. Claro. Está bien. Sí, sí. Entonces es la 2, la 3 y la 5. Clave B de bueno, de beso también, ¿ya? 7, clave B. 8. De los siguientes ejemplos te piden, sean empleados sustantivos que solamente presentan plural. Pluralia tantum, no tienen singular. A ver, acuérdense, ¿cuáles son? En la 1, ¿hay sustantivos solo con plural? Sí. Sí, esponsales. Los esponsales. Exequias. Padres. Y la 2, las exequias, ¿sí? Las exequias de su padre, ya, los restos. Gafas, también, claro, solo en plural. Solamente 1, 2 y 3, nada más, porque en la 4 y la 5, la 4, óvulo, si tiene plural. En la 5 incluso todo está en singular, ¿ya? Sigamos, vamos a la 9. 9 dice, de las siguientes oraciones se han empleado correctamente el sustantivo gentilicio. A ver, aquel gaditano. Gaditano está bien. Se le dice así a la persona que viene de una ciudad llamada Cádiz, en España. Sí, gaditano. El joven dinamarquino, a ver, ¿está bien? No, no. No, es danés, ¿verdad? El que viene de Dinamarca, danés. No es la 2. La 3 dice el moscovita. Sí, está bien, ¿no? De Moscú, moscovita, si está correcto. El que viene de Tingomaría, tingomairense, ¿está bien? Sí. No. No, es el tingalés, ¿ya? Ese es su gentilicio correcto. El de Cabo de Buena Esperanza, fíjense acá que el nombre es bastante amplio, ¿verdad? Tiene más de 2 palabras, más de 3 tiene el de Cabo de Buena Esperanza. ¿Cuándo? La regla dice que cuando no tiene un gentilicio específico para designar a la nacionalidad de la persona, lo hacemos mediante el artículo más la preposición de. ¿Sí? El de Cabo de Buena Esperanza. Ahí sí estaría correcto entonces el gentilicio. Tiene esas dos modalidades, mediante el sufijo o mediante el artículo y la preposición de. Entonces sería sería la 1, la 3 y la 5, ¿ya? Clave A. ¿Ya, chicos? Clave A. Sí está bien la 5. El de Cabo de Buena Esperanza logró llevarse la negada. 10. Dice, de las siguientes oraciones, y te piden acá, se han empleado correctamente el sustantivo en. A ver, el ratamacho se paseaba asustando a las mujeres de la casa. ¿Está bien? Sí. Sí, profesor. ¿El ratamacho o la ratamacho? Si fuera el pizarro. Porque usted dijo que la RAE ya había actualizado que sea También, rata o rata. pero está mal la concordancia ahí. Porque rata, la palabra rata originalmente es femenino. El Entonces, problema va con el él. Miss. claro, está mal el artículo. Hay un error de concordancia. No es el rata macho, es la rata macho, la rata hembra. ¿Ya? Como está mal empleado ahí el sustantivo con el artículo, entonces no es la 1. ¿Ya? No es la 1. Y válido también sería decir el rato. ¿Ya? El rato que es el masculino de la rata. Si ustedes lo consultan en la RAE, anteriormente también lo van a encontrar ahí como una acepción y sí está, sí un significado 3 de rato, es masculino de rata. No es la 1 porque ahí está mala concordancia. En 2, la águila. ¿Está bien? La águila. ¿Sí? ¿La águila o el águila? El águila, Miss. El águila. También. En la 1 y la 2 hay un error de concordancia, está mal empleado ahí el artículo. Además, debería ser el águila hembra, el águila macho, porque es epiceno, ¿ya? Falta ahí el adjetivo. Entonces, está mal la 1, está mal la 2. La 3,
La mar o la mar si está bien, es ambiguo. Está bien, Miss. Sí. La arquitecta, el arquitecto, si está bien. Está bien, La Miss. 5. Tabúes. Claro, tabú. Está bien. Ajá, es 3, 4 y 5. Está bien pluralizado ahí en la 5 el sustantivo, ¿ya? 3, 4 y 5. Ya, vamos a la 11. Dice, en el siguiente segmento, fragmento, digo, te preguntan, ¿cuántos sustantivos hay? A ver, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuáles son los sustantivos? Tiempo. Tiempo, sigamos. Amigo. Amigo, sigamos. Hermano. Hermano. Y angustia, Miss. Angustia y tiempo también, nuevamente. Bien, Miss. Repite Sí, 2 sí, veces Miss. el tiempo. Claro. Sí. Así se repita, tú lo cuentas. Ah, ya, Miss. Sí, 5 entonces. Claro, tú lo cuentas, pues. En total hay 5. ¿Ya? Así se repita, tú lo cuentas, no te olvides. ¿Ya? 5 sustantivos, porque son las veces que aparece. Ya, vamos a la 12. 11 clave. Vamos a la 12. Chicos, en la 12, ¿qué te preguntan? Te dicen, se ha empleado el sustantivo colectivo en. A ver, ¿dónde hay oraciones que tengan sustantivo colectivo? La 1 dice, la que vendrá hoy será el inicio de tu simiente. ¿Hay sustantivo colectivo ahí? No. No. Hay. En la 2, la vi lavando la ropa. Tampoco, no hay colectivo. Todo es individual. La cofradía, ahí sí. Cofradía es el colectivo de hermandades religiosas. Hay diferentes hermandades que se reúnen en procesión, ¿verdad? Entonces a eso se le llama cofradía, son las hermandades. 4, la constelación. Ahí está, constelación. La 5, pinar. Colectivo de pinos. Pinar, ¿ya? 3, 4 y 5. Clave E. Vamos a la 13. Te piden el número de sustantivos. A ver, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la lava. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Bien, vamos a contar sustantivos. Hijos. Tus hijos, ya. ¿Qué más? Marido. Tu marido, porque bienaventurada es adjetivo ahí, ¿ya? Sí, Miss. Mujeres. Mujeres. Muchas mujeres, sigan. El bien. El bien. Ahí la palabra bien no es adverbio, es sustantivo porque está precedido por el artículo. El bien. Más tú lo sobrepasas a todas. Ya no hay más. Ya no hay más, Miss. Ya no hay más 4. porque todas es pronombre indefinido. Solamente 4. Ya chicos, 4 sustantivos hay ahí. 4. Vamos a la 14. Te piden. De las siguientes palabras subrayadas, se han empleado correctamente los sustantivos. A ver. Es decir, que tenga concordancia, ¿no? Que haya coherencia. La sartén o la sartén. Está bien, ¿no? Porque es ambiguo. Es válido decir el sartén o la sartén. Sí, está bien la 1. La herida estaba llena del pestilente pus. Pus, ¿masculino o femenino? Es masculino. Femenino. Masculino. La pus, ¿no? Sí, El pus. El pus. Ya, está bien ahí. El pus, del pestilente pus. Sí, está bien la 2. 3, el albacea. Se le dice albacea a la persona que se encarga del testamento, ¿sí? De que todo se haga conforme a lo estipulado. Ya, entonces el albacea. Está bien, Miss. Está bien, no es la albacea, es él. Ya, 1, 2, 3. Aquí la 4 es la parte. Sería el parte, cuando es un informe administrativo. La 5, el doblez de su carácter. No, la doblez tiene que ver con la hipocresía, así les dije. Lo anotan por ahí. La doblez es hipocresía. El doblez, en cambio, es la basta del pantalón, ¿no? De la manga, etc. 1, 2 y 3, nada más en la 14 clave B, besito. Está. 15, te preguntan, de las siguientes afirmaciones sobre el adjetivo, ¿cuáles son correctas? A ver. Desde el punto de vista morfológico, ¿sufre flexiones de género y número? Sí, es variable género y número. La 1 es. 2. Desde la óptica sintáctica, esto es de acuerdo a la función que desempeña la oración, sintaxis, no te olvides. ¿Cumple la función de modificador directo del sustantivo? Sí, también hemos dicho. 1, 2. ¿Semánticamente califica y determina el sustantivo por su significado? Sí. Califica y determina. 1, 2 y 3. ¿Ya?
Sintácticamente te dice la 4, expresa cantidad, no, porque la sintaxis tiene que ver con la función dentro de la oración, no, nada que ver con la 4. La 5, nuevamente, según criterio sintáctico explica, especifica cualidad, no, eso es criterio semántico, chicos. 1, 2 y 3, nada más, ¿ya? 1, 2 y 3, en la 15 clave A. En la 16 te piden, a ver, presentan adjetivos en superlativo absoluto. A ver, la 1, ¿quién es la candidata más confiable de todos? ¿Es un grado absoluto o No. relativo? Relativo. Relativo, cuando destacas a un ser dentro de todo el grupo, ¿ya? No es la 1, no está en superlativo absoluto. 2, la suspensión de clases entristeció mucho a los alumnos. No, Sí. aquí está en grado positivo. Positivo. Además, ¿hay adjetivo acá? No, Ay, no hay adjetivo. Lo que hay es un adverbio de cantidad. Mucho. Ya no hay, en la 2 ni siquiera hay adjetivo, nada, no hay. En la 3, el profesor utilizó novísimas. Ahí sí, la terminación es ísimo, ísima, érrimo, ¿no? Ahí está. El antiquísimo, de antiguo, antiquísimo, está bien. 3, 4. Y 5, extremadamente gozo, ¿no? Cuando le anteponemos al adjetivo del intensificador, el adverbio de cantidad. Entonces es 3, 4 y 5, nada más. ¿Ya, chicos? Y en la 17 te preguntaban por el número de adjetivos. A ver, dice, graba este ejemplo en tu memoria, artesano, poeta, sembrador o filósofo. Probable es que no puedas imitarlo en grado heroico, pero no lo olvides en tu habitual escenario, haz de él un mandamiento de tu credo. Como te piden adjetivos, en general, aquí entran adjetivos calificativos y determinantes, ¿ya? Entonces, ahí tienes este ejemplo, tu memoria, posesivo. ¿Qué más? Tienes por acá en grado heroico, ¿ya? Está calificando el sustantivo grado. Tu habitual, ahí está entrando el profesor, ¿ya? Tu habitual escenario de él, un mandamiento y luego tu credo. ¿Cuántos hay en total, chicos? 6. Tu credo. En total hay 6. 7. ¿Ya, chicos? Bien, hasta ahí nos quedamos, hubo la práctica y en la siguiente clase continuamos. ¿Ya? Profesora, el séptimo, ¿dónde Gracias, está? mi. El séptimo, ahí está marcadito. Te voy a subir la práctica para que ustedes comprueben, ¿ya, chicos? Porque entra el profesor, me parece. La siguiente clase continuamos, por favor, la siguiente clase continuamos, ¿ya, chicos? Ahí me pregunta porque también vamos a hacer la segunda parte de los objetivos. Nos vemos entonces, cuídense mucho.